Mi madre me convence de que mi padrastro y hermanastra la habían agredido y estuve a punto de denunciarlos, pero solo hasta que vi la cámara de la puerta. Ni siquiera sé que es real o que es falso ahora mismo, pero necesito descubrirlo rápido, porque lo que está pasando parece el tipo de cosa que podría arruinarle la vida a alguien si no lo manejo bien. Y en este momento, ese alguien podría ser mi padrastro y mi hermanastra, o yo. Esto fue lo que pasó. Hace 2 noches, mi madre apareció en mi apartamento sin avisar. Abrí la puerta y me quedé congelado, porque casi no la reconocí. Tenía un corte enorme en el pómulo, el labio reventado y moretones evidentes en el cuello y los hombros. La metí inmediatamente y le pregunté qué había pasado. Lloraba tan fuerte que al principio apenas podía entender lo que decía, pero luego soltó todo de forma caótica. Según ella, mi padrastro la atacó durante una discusión. Dijo que comenzó por una tontería y que escaló muy rápido. Mi hermanastra, con la que siempre me he llevado bien, al parecer le contestó mal, la insultó y le faltó el respeto. Mi madre dijo que intentó disciplinarla, nada físico, solo como madre, y que mi padrastro perdió el control. Dijo que le dio un puñetazo en la cara, que la agarró del cuello, la estampó contra la pared y luego la echó de la casa. Que apenas logró llegar a su coche. Me quedé en shock, con una sensación de rabia y miedo en el estómago que no sé ni cómo describir. Porque siempre ha sido una persona callada, reservada. Nunca lo vi perder los estribos. Y mi hermanastra, aunque a veces puede ser un poco sarcástica, siempre me ha tratado con respeto. Pero las heridas de mi madre no eran falsas, y ella parecía aterrorizada. Me dijo que no quería ir a la policía todavía, no sin alguien que la respaldara. Dijo que mi padrastro mentiría, manipularía la historia y la haría quedar como una loca. Eso me tocó una fibra sensible, porque he visto cómo a veces a la víctima la hacen ver como la agresora. No quería que eso le pasara a ella. Le dije que podía quedarse el tiempo que necesitara y empecé a pensar en los siguientes pasos. Todo esto suena simple en papel, pero en el fondo algo me hacía dudar. No porque no le creyera, como no creerle a alguien a quien he conocido toda mi vida. Mi madre, nada menos. Pero había algo que no cuadraba. Para dar un poco de contexto, ahora tengo 23 años, pero me mudé de casa a los 19 porque el ambiente siempre fue tenso, aunque no abusivo, al menos según lo que yo sabía. Aún así, he visto a mi madre discutir con todo el mundo en su vida. Tiende a ser controladora y explosiva, y no maneja bien los desacuerdos. Incluso cuando era adolescente, notaba cómo pasaba de estar tranquila a gritar en 5 segundos si algo no salía como ella quería. Esa es una de las razones por las que me fui tan joven. Pero esto, moretones, un labio roto, acusaciones de haber sido golpeada por mi padrastro y mi hermanastra, era otro nivel. Le seguí preguntando si tenía alguna prueba. No es que dudara de ella, pero quería algo que la protegiera si esto se volvía legal. Me dijo que no había vídeo, ni testigos, nada, solo su palabra y los moretones. Le pedí tomar fotos de sus heridas, por si acaso, y se puso incómoda y dijo que no. Eso me pareció extraño. Me acababa de pedir que la ayudara a conseguir justicia y la respaldara, pero no me dejaba documentar lo que había pasado. Siguió llorando y diciéndome que no tenía a nadie más. Me quedé con ella toda la noche, mientras me contaba años de supuesto tormento emocional que había soportado de parte de mi padrastro. Que siempre intentaba ponerla en contra de mi hermanastra. Que estaba tratando de aislarla poco a poco. Que la estaba manipulando psicológicamente y haciéndola sentir como una loca. No sabía qué pensar. Pero después de escuchar todo lo que me contó, empecé a considerar seriamente llamar a la policía por ella. Al menos quería confrontarlo. Pero también recordé algo, no soy abogado. No trabajo en la policía. Y las acusaciones falsas pueden arruinar vidas tanto como el abuso real. Así que publiqué en un sub de cuestiones preguntando qué debía hacer. La mayoría de la gente me dijo que tuviera mucho cuidado, y que consiguiera alguna forma de evidencia antes de presentar una denuncia o confrontar a alguien. Eso fue lo que me hizo frenar, porque me di cuenta de que, aparte de la palabra de mi madre y sus heridas, no tenía nada. Y también recordé algo, mi padrastro está obsesionado con su cámara Ring. Siempre me está mandando clips tontos de mapaches o niños del vecindario haciendo cosas raras. Así que pensé, ok, si algo pasó frente a la casa, o cerca, tal vez haya un vídeo. Era una posibilidad remota, pero no perdía nada con intentarlo. Como yo viví en esa casa antes, no era gran cosa, ¿no? A la mañana siguiente, le dije a mi madre que iba al supermercado. Se la notaba nerviosa, pero no dijo nada. En realidad, iba camino a su casa. Llevaba el teléfono listo para grabar todo, por si las cosas se salían de control. Llegué a la casa y todo parecía normal, no había señales de pelea. Toqué el timbre y me preparé para una confrontación. Para mi sorpresa, mi padrastro abrió la puerta con calma. No parecía culpable ni enojado, solo confundido de verme ahí. Le pregunté qué demonios había pasado, por qué mi madre estaba en mi casa con moretones, y por qué decía que él la había agredido. Se quedó en shock, y antes de que pudiera decir algo, mi hermanastra bajó las escaleras y me dijo que pasara. Me preguntó si estaba grabando,
y le dije que sí. Asintió y me dijo que necesitaba ver algo. Pero antes de que me mostrara nada, le conté a los dos lo que mi madre había dicho y les pregunté directamente si era cierto. Mi hermanastra me llevó con calma al salón, tomó una laptop y abrió la cuenta del RIN. Solo abrió los archivos y me dijo, tienes que ver esto antes de decir algo más. Y lo hice. Vi los vídeos sin saber exactamente qué iba a encontrar. Y te juro que sentí como se me caía el alma al suelo. El primer clip tenía fecha de la noche anterior al supuesto incidente. Se veía a mi madre en el porche con una bolsa en la mano, gritándole a alguien fuera de cámara a través de la puerta. No se oían claramente las palabras, pero se la veía caminando de un lado a otro, agitando los brazos y pateando la parte baja de la puerta. Unos segundos después, la puerta se abrió y mi padrastro salió. No estaba agresivo, hablaba con calma, incluso retrocediendo un poco mientras ella se le acercaba. Se le veían claramente las manos, abiertas, sin amenazar, incluso cuando mi madre le clavaba el dedo en el pecho una y otra vez. Luego apareció mi hermanastra. Salió con su celular en la mano, grabando la interacción. Mi madre no había mencionado nada de eso. Mi hermanastra no dijo mucho en el vídeo, se mantuvo atrás, manteniendo distancia. En un momento, mi madre se giró y empezó a gritarle, lanzándose de repente como si fuera a arrancarle el celular de la mano. Mi padrastro se interpuso entre ellas, con ambas manos levantadas, sin golpes, sin empujones. Finalmente, mi madre se dio la vuelta, se fue enfurecida, y el vídeo terminó con ella bajando por la entrada de la casa, gritando algo. No se entendía, pero parecía furiosa, no aterrorizada. Después pusieron un segundo clip, de la mañana siguiente, alrededor de las 6 de la mañana. Ese vídeo era aún peor. Se veía a mi madre frente a su coche, estacionado al otro lado de la calle. Tenía un espejo de maquillaje y se estaba aplicando algo en el cuello. Sacó una cajita de plástico del maletero. Dentro había maquillaje de efectos especiales o kits de Halloween, lo que fuera. Claramente se veía cómo se aplicaba colores oscuros debajo de la mandíbula y el pómulo. Se miraba, difuminaba algo, luego volvía al espejo. Y después hizo algo que todavía no puedo procesar. Se estaba haciendo daño a sí misma. A propósito. Completamente fuera de sí. Se golpeaba la cabeza una y otra vez. No tan fuerte como para tumbarse, pero sí lo suficiente para que la piel se pusiera roja. Luego se sacaba una foto de la cara, la revisaba, repetía en el otro lado, y posaba frente al espejo. Después de unos 15 minutos, se subió al coche y se fue. Salí de esa casa como en una nube. Ni siquiera dije nada, solo tomé mis llaves y conduje de regreso. En todo el trayecto, no podía dejar de pensar en lo cerca que estuve de arruinar la reputación de dos personas, quizás incluso sus vidas, por una mentira. Por una historia que no solo estaba exagerada, sino completamente inventada. No lo podía creer. A decir verdad, todavía no lo puedo creer. Solo seguía escuchándola llorando en mi apartamento, diciéndome que no tenía a nadie, rogándome que le creyera. Y todo el tiempo me estaba utilizando. Cuando volví, la encontré en el sofá viendo Netflix como si nada hubiera pasado. Puso pausa al episodio y me preguntó si había traído papas fritas. No dije nada por un minuto. Luego le dije que acababa de venir de su casa. Su cara cambió. Le dije que lo había visto todo, las grabaciones de la RIN, el maquillaje, todo. No dijo nada, se quedó sentada como una estatua. Finalmente, se levantó, fue a mi habitación, agarró su bolso y dijo que buscaría otro lugar donde quedarse. Salió por la puerta y no la seguí. No he sabido nada de ella desde entonces. He hablado con mi padrastro desde entonces, y me dijo que están considerando tomar acciones legales, ya sea una orden de restricción o incluso presentar cargos por difamación o denuncia falsa, si la situación escala. No los culpo. He visto lo fácil que hubiera sido para ella convencer a alguien más de que su historia era real. Todo lo que hubiera hecho falta era un poco menos de duda por mi parte, y yo mismo habría ido a su casa con la policía, o algo peor. Me siento enfermo, me siento usado. Y ahora estoy atrapado con esta pregunta, ¿debo ayudarlos a emprender acciones legales contra ella, o mantenerme al margen y dejar que ellos lo manejen? Hay algo más, y todavía lo estoy procesando. Me puse en contacto con una vieja amiga de mi madre, alguien que se alejó de ella hace años. Solo quería saber si algo así había pasado antes. Me dijo que había rumores de que mi madre había hecho afirmaciones similares durante su matrimonio anterior. Que había contado diferentes versiones de la misma historia de abuso a distintas personas. Las líneas de tiempo no coincidían, y algunas personas dejaron de hablarle por eso. No sé qué hacer con esa información todavía. Ni siquiera sé quién es mi madre en este momento. Lo único que sé es que necesito tiempo. Y necesito averiguar qué tipo de reparación debo a mi padrastro y a mi hermanastra. Porque aunque no presenté cargos ni fui con la policía, le creí. Y estuve a punto de convertir esa creencia en acción. Volveré a escribir cuando tenga claro qué pasos seguir. Edición, mi padre se divorció de ella hace años, cuando era niño. Nunca supe que tuvieron un divorcio complicado o que él intentó acusarla. Nunca me habló mal de ella.
Aunque ahora comienzo a pensar que fue porque no buscaba meterme en esta mierda. Sin embargo, ahora lo sé. Actualización 1. Justo después de que mi madre se fue de mi apartamento, le mandé un mensaje a mi padrastro para decirle que ya no estaba allí. También le dije que quería volver a su casa en algunos días para hablar, lo cual hice. Cuando llegué, el ambiente estaba tenso. Fue mi hermanastra quien me dejó entrar, pero no dijo nada. Solo regresó a la cocina y se sentó como si no me hubiera visto. Mi padrastro eventualmente entró, se sentó frente a mí y puso su celular sobre la mesa. Por un segundo pensé que iba a mostrarme otro vídeo. En lugar de eso, solo me miró y dijo que habían pasado más cosas con mi madre. Aparentemente, el día después de que mi madre se fue de su casa, llamó al trabajo de él. Hizo una denuncia para afectarlo, le dijo a Recursos Humanos que él era violento, que tenía antecedentes de abuso doméstico, lo cual ya sabemos que era falso, y que su hija adolescente tenía miedo de vivir bajo su techo. Les mandó fotos, las mismas que ahora sé que ella fingió, y exigió que tomaran acción, o iría a los medios. Así que una llamada así podría haberlo destruido de inmediato. Por suerte, su empleador no reaccionó sin pensar. Hicieron una revisión interna y lo llamaron para escuchar su versión. Él pudo presentar los vídeos de la cámara RIN y respaldar todo con fechas y grabaciones. Aún así, me dijo que Recursos Humanos fue claro. Si no hubiéramos tenido esos vídeos, habría una suspensión automática mientras investigábamos. Le pregunté si creía que ella quería arruinarlo, y si era así, ¿por qué lo odiaba tanto para eso? Me dijo que no. Que pensaba que ella quería provocar una reacción, ya fuera de mí, de él o de su hija. Quería control, y cuando no lo consiguió, recurrió a la siguiente táctica manipuladora. Incluso dijo que esperaba que ella apareciera otra vez, con lágrimas falsas en los ojos, fingiendo que todo había sido un colapso emocional. Así es como siempre ha operado, voltea todo, culpa a los demás, reescribe la historia, y espera que todos sigan el guión. Pero esta vez fue demasiado lejos. Mi hermanastra eventualmente se unió a la conversación. Me contó que estaba considerando solicitar una orden de restricción, no solo por la seguridad de su padre, sino por la suya. Dijo que había vuelto a terapia por todo esto. Intenté llamar a mi madre, pero no contestó. Quería saber qué estaba haciendo, controlando quizás que no hiciera nada raro otra vez. Lo que sí sucedió después, unas 2 horas después, es que recibí un mensaje de texto de ella, pero desde un número desconocido. Solo era un reclamo, diciendo que estaba decepcionada de mí, que yo los había escogido a ellos, en lugar de a ella. Después de eso, empecé a advertirle a la gente. Me puse en contacto con algunos familiares, primos, tías, personas a las que ella podría intentar contarles su versión. Fui directo. Les dije que había visto pruebas de que las acusaciones no eran ciertas, que ella fingió todo, y que no tenía permiso para hablar en mi nombre nunca más. Por desgracia, cuando decidí hacer eso, no tenía una copia de los vídeos. Igual no es difícil pedirle una a mi padrastro y enviarla. Pero luego siguieron llegando noticias de mi madre. Alguien me contactó para preguntarme si había escuchado lo que pasó en su trabajo. Al parecer, intentó contar una historia similar allí. Le dijo a una compañera que su esposo y su hijastra la habían atacado y que estaba buscando opciones legales. El chisme corrió rápido, y aparentemente Recursos Humanos la llamó para hablar sobre su caso. No sé en qué terminó eso, quizás en nada, pero con eso me quedó claro que no ha terminado. Por ahora, me estoy manteniendo distante. Bloqueé su número. Dejé un mensaje en su cuenta de Facebook diciendo que no quiero contacto hasta que busque ayuda profesional. Dudo que haga caso, pero es lo único que puedo hacer ahora. Mi padrastro está hablando con un abogado, no necesariamente para demandarla todavía, pero sí para preparar documentación en caso de que ella intente seguir con esto, o difundir más mentiras. Aunque noto que quiere seguir adelante de todas formas, no jugar a la defensiva de nuevo. Y yo les he dado mi opinión, y es que hagan todo lo que crean necesario. Es demasiado fuerte y grave lo que hizo, y no habla de una persona que esté bien mentalmente. Pero tampoco parece una persona que esté tan mal que no pueda funcionar. Solo parece maligna. ¿Qué es lo que más duele? Que tu madre sea así de viciosa y manipulativa. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde mi última publicación, y las cosas diría que han sido intensas. No estaría haciendo una gran declaración, después de todo lo que les he contado de mi madre. Algunas cosas se resolvieron, pero muchas otras todavía no me dejan tranquilo. He estado pensando en todo lo que pasó, cómo reaccionó mi madre, cómo reaccioné yo y por qué terminamos en este desastre. Después de la última actualización, esperaba que las cosas mejoraran de alguna forma. No fue así, empeoraron. Y después de eso, todo empezó a sentarse en una especie de normalidad extraña, para la que no estaba seguro de estar preparado. Pero volvamos a las verdaderas consecuencias de todo esto. Mi padrastro la ha demandado, además de pedirle el divorcio. Lo último es todo un tema aparte, pero quiero comenzar con la demanda. Su esposo, que ahora no lo es más, pero en ese momento aún lo era, presentó una primera demanda de cese y desista,
para que dejara de hablar mal de él en cualquier sitio. Ya sea a otras personas, pero principalmente en puntos estratégicos como su trabajo. También demandó a mi madre por intentar algo con su trabajo. Que aunque no tuvo resultados negativos para él, aún podría haberlo conseguido. También demandó por el estrés que le causó. Si piensas que esa demanda no tenía mucho peso, ya que mi padrastro no fue afectado realmente, tienes razón. Pero al menos le otorgaron a mi padrastro y hermanastra una orden de restricción contra mi madre, y por tiempo indefinida. Mi madre no puede acercarse a 150 metros de él. Ahora la casa está llena de cámaras, no solo la RIN. Nadie quiere correr riesgos con mi madre, que no se tomó nada bien el divorcio ni el resultado de la orden de restricción. Para ella la orden debería haberse aplicado a él y no a ella, porque era la verdadera víctima. Mi padrastro dijo que realmente parecía como si creyera eso. Como que después de decirlo tantas veces su propia mentira se volvió realidad. En el divorcio no hubo infidelidad, pero no es necesaria la infidelidad para un divorcio por culpa. Maquillarte y golpearte para acusar a tu pareja de violencia, es también un motivo para esta clase de divorcio. Por lo que podemos decir, que felizmente mi padrastro ha podido conservar sus bienes tras terminar con mi madre. Y entre ellos están la cámara RIN, que me parecía una tontería antes, pero ha sido tan buena en probar la locura que había planeado su exesposa. Y eso ha sido el final de mi madre y mi padrastro. Tengo relación con ellos aún, y aún sigue enviándome vídeos de mapaches y ese tipo de cosas. Al menos han visto que yo no soy mi madre, y que no apruebo nada de lo que hizo. No puedo creer que tengo mejor relación con ellos que con mi propia madre, pero viendo a mi madre no es difícil creerlo. Pero aún sigo siendo su hijo, aunque sea en los papeles, y mi madre no me iba a abandonar tan fácilmente. Apareció en mi trabajo de la nada. Estaba en el estacionamiento, como si me estuviera esperando. La vi desde la ventana antes siquiera de llegar a mi coche. Estaba ahí parada, caminando de un lado a otro, como si estuviera nerviosa. No quería hablar con ella y había estado evitando hacerlo desde hacía tiempo. Salí a confrontarla, y de inmediato empezó a llorar cuando me vio. Decía que no tenía a nadie y que lo único que quería era arreglar las cosas, porque se sentía muy sola. Fue un desastre. La gente empezó a notar la situación, y supe que no iba a ser bueno para nadie si eso seguía. Le pedí que se fuera, pero no quiso. Empezó a ponerse más agresiva, diciendo que yo estaba bajo el control de ellos, que estaba siendo manipulado por mi padrastro y mi hermanastra. El mismo gaslighting de siempre. Terminé llamando a seguridad, y ellos la sacaron del lugar. Pero no se fue en silencio. Gritaba mientras la escoltaban fuera de la propiedad, que incluía el estacionamiento. La dejaron allí parada, en la acera, mientras continuaba gritando, pero yo me subí al coche y regresé a mi casa. No sé qué hizo después de eso, pero seguridad del lugar ya conoce su cara. Esa noche estuve pensando que ahora que mi madre no tiene a mi padrastro es capaz de arrastrarme a mí a su drama. No sé cuánto puede pasar antes de que intente lo mismo que hizo con mi padrastro. Y es probable que yo no tenga tanta suerte de tener una cámara para mapaches apuntando a ella. A la mañana fue cuando llamé a mi abogado y presenté la solicitud para la orden de restricción. El abogado me ayudó a reunir todo lo que necesitábamos, los mensajes de texto, los correos, el vídeo de mi cámara de seguridad y de mi lugar de trabajo. Teníamos más que suficiente evidencia. Una vez que se emitió la orden, mi madre no tuvo más opción que dejarme en paz. Si lo hará o no dependerá de sus ganas de enfrentarse a problemas legales. En este punto, solo faltan que los mapaches que graba mi padrastro con su cámara pongan una orden de restricción. Pero hasta ahora no me he enterado de que mi madre le haya hecho algo malo a estas criaturas. Pero todavía es temprano, recién estamos en julio, todavía quedan muchos meses para superar el récord de mayor cantidad de órdenes de restricción en un año. Edición, he hablado con mi padrastro de esto último, y dice que cuando los ha visto correr por el jardín les ha arrojado su taza con café caliente. Podemos decir que por suerte no tiene buena puntería. De todas formas, los mapaches no pueden obtener órdenes de restricción. Actualización 3. Mi hermanastra se ha enojado con mi madre, porque desde hace tiempo ha hecho varias publicaciones hablando mal de su padre, aunque sin mencionarlo. Lo típico para no romper una orden de restricción, pero lo suficiente como para que se entienda de quién está hablando. Así que mi hermanastra publicó el vídeo de ella maquillándose y golpeándose la cara y la cabeza, y con eso llegó una avalancha de bromas hacia mi madre. También hubo comentarios muy serios en la publicación de mi hermanastra y en la de mi madre, de gente que conocía a mi madre, pero que no sabía nada de esto. Además, hubo algunas consecuencias para ella. Pero eso lo dejaré para después, lo mejor fueron las bromas a mi madre. Quiero que esta sea la actualización más alegre que he hecho, porque las anteriores fueron muy serias. Un amigo de mi hermanastra la llamó haciéndose pasar por un representante de una marca de maquillaje, y esta mujer, porque me da pena y vergüenza llamarla mi madre, se lo creyó. ¿Cómo sabemos que lo creyó y que no solo estaba jugando? Se presentó en el café, el día y la hora exacta en que la habían citado para hablar sobre su supuesto contrato. Y llegó maquillada según las indicaciones del bromista. Sí,
Hay fotos de eso, y es muy gracioso verla maquillada como si fuera a salir a modelar. No era un maquillaje que una mujer usaría normalmente, sino uno mucho más acentuado y exagerado. Me he reído como no te puedes imaginar. Mi hermanastra había puesto en la descripción del vídeo que su padre intentaba grabar unos mapaches, y en su lugar encontró eso. Este detalle es importante para entender la siguiente broma. Comenzaron a hacer imágenes con inteligencia artificial de mapaches maquillados o golpeándose con un bate de béisbol. Y las publicaban en todas las publicaciones de mi madre. Finalmente, tuvo que cerrar su cuenta, porque su Facebook se había transformado en un Pinterest de caricaturas de mapaches. Pero ya debemos regresar a lo serio, porque el resto de las bromas no fueron tan interesantes. Lo relevante fue que algunas personas del trabajo de mi madre empezaron a comentar el rumor, y pronto todos en la oficina habían visto el vídeo. Así como ella esparció su mentira, ahora el rumor sobre ella también se esparció. Y nuevamente fue llamada por recursos humanos, pero esta vez para notificarle que los valores de ella no coincidían con los de la empresa. No sé si a la empresa no le gustaron las acusaciones falsas o los mapaches. Pero se puede entender como, te despedimos porque siempre has sido como un grano en el trasero, pero necesitamos una razón válida para sacarte de aquí porque no queremos que intentes algo como en eso en el futuro. Ahora que mi madre ha perdido muy recientemente ese empleo, el del maquillaje le hubiera resultado útil.